Buenas tardes, nuevamente bienvenidos. Eh, Vamos a dar comienzo entonces a un segundo ciclo lectivo de esta asignatura, Análisis Numérico y Cálculo Avanzado, en esta modalidad no presencial. Cualquier consulta que ustedes desean hacer, les pido que escriban en el chat, la iré respondiendo a lo largo de esta exposición, y si no, al final, por razones obvias y por la cantidad que somos, no suelo habilitar el micrófono porque si no se vuelve caótico. Así que ustedes tranquilos, escriban en el chat, al final voy a contestar, o si la pregunta que ustedes me hacen tiene que ver con lo que estoy hablando, lo hago en ese momento. Como ustedes saben, estoy viendo publicada en la página principal de la facultad la resolución del Honorable Consejo Directivo, la 2593/2020, que ha resuelto el dictado de clases y evaluaciones parciales en el primer cuatrimestre de este año académico en forma virtual. Aún no sabemos qué va a pasar en la segunda mitad del año, pero damos comienzo de esta forma y nos vamos a ir ordenando a medida que se vayan desarrollando las circunstancias. Respondiendo entonces a esta normativa, nosotros vamos a dictar las clases por Zoom en esta plataforma en la que ustedes están en este momento, respetando puntualmente el horario que corresponde a este curso, el 3 de 3, de 2 a 3 y media de la tarde, de 14 a 15:30. Nosotros necesitamos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para desarrollar la asignatura porque es acotado. Tenemos apenas hora y media. Y si bien los temas no son complejos, hay detalles que resultan difíciles de comprender o estudiar solos. En ese sentido, yo les aconsejo asistir y participar cuanto puedan en las clases teóricas. Yo me voy a esforzar por explicar cada concepto que vayamos a ir trabajando de forma sencilla, dar ejemplos que sean necesarios para poder comprender adecuadamente el tema. Así que tengan en cuenta eso. En general, salvo uno o no más de 2 minutos que pueda dar de margen, porque estamos en ese proceso de que todos nos estamos conectando, pero voy a empezar puntualmente las clases y voy a terminar en general puntual. No me voy a extender más allá de las 15:30, pero en general trato de aprovechar al máximo el tiempo. Eso es para que ustedes lo tengan en cuenta y se organicen. Una pregunta muy común y que me hacen no solamente cuando arrancamos la materia, sino en varias oportunidades, le voy a aclarar que la grabación de la clase teórica no se va a subir. Y les explico por qué. La experiencia del ciclo anterior nos dice que de eso en realidad se encargan ustedes. Aparentemente ustedes graban las clases y las comparten. De hecho, yo las he visto grabadas. Esta clase se repite 3 veces al día. Lo mismo que voy a decir ahora lo dije a la mañana y lo voy a decir a la noche. Si alguno de ustedes se la pierde por el motivo que sea, puede asistir en otro horario. Si sabe que va a tener ese horario ocupado, puede asistir en otro horario a escucharla. No tengo ningún problema. El objetivo principalmente es interactuar con ustedes y fomentar de alguna manera un ritmo de estudio y trabajo constante. He cursado yo también el año pasado materias virtuales y he visto que si bien la grabación puede ser útil, que vuelvo a repetir, de última, si ustedes la quieren, la pueden hacer ustedes, termina siendo contraproducente, porque uno sabe que la clase la tiene grabada, entonces no participa en la clase, no la escucha y después se hace un bollo de cosas. Entonces, créanme que de alguna manera, como la clase la van a tener igual ustedes, porque como dije, se encargan ustedes de eso, eh, esta intención de que en general participen de la clase es mucho más importante que grabarla. Además, si yo grabase la clase, la verdad que este objetivo que les acabo de plantear carece de sentido y repetir la clase sería ineficiente, porque una vez grabada, yo doy la clase a la mañana para todos los que me quieran escuchar en vivo y en directo,
y después a la tarde la pongo mientras estoy tomando mate, total la grabé, y a la noche hago lo mismo, porque sería totalmente ineficiente grabar las 3 clases, o grabar una, subir una, pero la de la tarde darla, es un engorroso. Y por último, subir una clase grabada, al menos para mí, de hecho hemos tenido capacitaciones al respecto, requiere de edición de la clase. Yo tengo que agarrar, editarla para ver si lo que dije a la mañana respecto específicamente al curso de la mañana es útil para todo, esta parte no, porque esta parte era para el que me preguntó eso, entonces sacar esto para que la clase no se vuelva aburrida, porque si vas a escuchar una clase de hora y media de la cual una hora es útil y la otra media hora fue para responder preguntas o porque, no sé, me quedé sin micrófono o tuve un microcorte, o sea, hay que editar la clase. Ese es un trabajo extra que prefiero invertir en preparar otras actividades o recursos que a ustedes les resulten más interesantes. Esa es la razón por la cual, y no por una cuestión de que, o porque no quiero que me graben, no, háganlo ustedes, no tengo ningún problema, pero yo no lo voy a hacer oficialmente, porque de hacerlo oficialmente tendría que estar haciendo todo eso que les dije, y me parece que mejor invertir el tiempo en otra cosa. Así que el tema de la clase está aclarado. Otra pregunta que incluso ya me hicieron por mail, la aprovecho a responder ahora, antes de arrancar de lleno con la presentación de la materia, es si yo estoy inscrito a la noche, por ejemplo, ¿puedo cursar a la tarde? Y sí, para asistir a la clase no hay ningún problema, mientras no se excede el límite de sesión de 300 participantes, porque si no van a quedar afuera, no se los vamos a impedir. Pero no se olviden que para todos los fines administrativos y académicos, ustedes están inscritos en un curso, y ese curso tiene un horario. Entonces, si esto puede el día de mañana presentar algún problema permanente, yo sugiero solicitar un cambio de comisión, porque en fechas de parciales o actividades especiales, ya hablaremos de eso, si decidimos por una cuestión de orden manejarnos con ciertos horarios o limitar tareas en horarios específicos para el 3 de 1, el 3 de 2, el 3 de 3, entonces ustedes van a tener que concurrir al horario designado, no van a poder estar en otro curso por una cuestión de organización, por un lado, y porque en ser lo más justos e imparciales posible. Entonces, si tu curso es el 3 de 3, ahí tendrás que rendir o desarrollar la actividad que tengas que desarrollar. Así que tengan en cuenta eso, por favor, para que no tengamos problema más adelante. Cursar no hay ningún problema, pero si ustedes trabajan y les conviene cursar a la noche, dale, no hay ningún inconveniente. Pero el día del parcial, pidan el día en el trabajo, como lo hicimos todos. En alguna oportunidad yo también trabajé, toda mi carrera la trabajé, y cuando había que rendir parcial, examen final, pedía el día. No había ningún inconveniente en eso. La invitación a la sesión de Zoom va a estar publicada en Autogestión y en Telegram. El enlace para unirse al canal de Telegram, como he visto que ya muchos ya se han unido, está publicado en la Autogestión. Ahí también en Telegram voy a poder publicar información que pueda requerir difusión inmediata, cosas como que se me cortó la luz, me quedé sin internet, o ocurrió alguna demora imprevista en el inicio de la clase, etcétera, como para que estemos comunicados y sepan qué está pasando, aunque todos estos eventos sean poco probables, afortunadamente por la experiencia que tengo ya de muchas clases de haber dado así en forma virtual el año pasado. Bueno, a continuación entonces voy a presentarles la asignatura, les voy a contar un poquito la modalidad de cursado y las condiciones para alcanzar los distintos estados académicos posibles, que por ahí es lo que puede interesarles en esta presentación de hoy. Están viendo la diapositiva, ¿verdad? No pregunté eso al inicio. Ah, perfecto, gracias. Bueno, ahora sí, formalmente, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Marcelo Arcidiácono, yo voy a estar a cargo de las clases teóricas de la asignatura, de todos los 3 cursos de tercer año, y las clases prácticas van a estar a cargo de las profesoras
Rita Pérez en el curso de la mañana, 3 de 2, por las dudas que haya alguien de acá de la mañana, y Vivian Coyola en el curso 3 de 1 y 3 de 3, el curso de la tarde y el curso de la noche. Las clases teóricas y prácticas se van a dictar según necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que los fundamentos teóricos de un tema se van a exponer en una o dos clases, por ejemplo, y luego pueden tener una o dos clases de aplicación y resolución de problemas. Por lo tanto, para que ustedes se puedan organizar, sobre todo para que ustedes digan, si la clase que viene es práctica sobre el tema que hemos estado estudiando en el teórico, antes de la clase yo tengo la costumbre de darle una repasada al teórico para que sepa que y aprovechar al máximo la clase práctica. Bueno, genial, eso es lo ideal, por supuesto. Entonces nosotros le vamos a estar avisando la clase anterior de qué se trata la clase siguiente, si de teoría o práctica. Entonces, de esa forma ustedes se van a poder organizar. Eso es para evitar establecer un calendario fijo que, de acuerdo a las necesidades, la demanda de los temas que vayamos a desarrollar, los vamos a cubrir todos, no se preocupen, pero por ahí a lo mejor uno dice, bueno, a ver, voy a tomar una clase teórica más para aclarar algunos conceptos y en todo caso después pueden llegar a tener dos clases prácticas seguidas, no sé. Eso es algo que vamos a ir decidiendo a lo largo del año. Cada docente va a fijar un horario de consulta o una modalidad de consulta. Por eso ustedes tienen que después ver cómo va a ser la consulta o la modalidad de consulta con la profesora del práctico, con Vivian Coyola. Las clases de consulta teórica van a ser en formato virtual y ya quedan fijadas en 2 horarios semanales, sin importar si esa semana hubo clases teóricas o prácticas. O sea, todas las semanas yo les voy a dar una consulta. ¿Está? Todos los jueves, excepto que ese jueves sea feriado, de 10 a 11 y 16 a 17, para que puedan aprovecharlas. Por ahí, si yo fijara un solo horario de consulta, el que cursa la mañana o el que cursa la tarde o el que cursa la noche, podría decirme que se le superponen con otras materias. Bueno, para que puedan aprovechar las consultas, voy a dar 2 horarios los jueves toda la semana. O sea que ustedes pueden participar de las 2 clases de consulta si quieren, no hay ningún problema. Pero quisiera en este punto hacer una aclaración importante. Sí, la consulta es en Zoom, Tomás. El link está, lo voy a volver a aclarar enseguida, pero hay un lugar en el aula virtual que dice horario de consulta del equipo docente. Ustedes entran en ese link, ya después se lo voy a volver a aclarar, y ahí van a encontrar la modalidad y o horario de consulta que vayan a dar las profesoras y yo. En mi caso particular, lo voy a dar en Zoom, en una clase recurrente, todos los jueves. Es el mismo enlace, o sea, ustedes hacen clic o ponen los códigos que aparecen ahí en el aula virtual y ustedes participan de esa clase de consulta. No, Pablo, recién expliqué por qué no lo subiría. En todo caso, después, al final de la clase, te lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema. O sea, no subiría la clase, pero esto sí está subido, si es eso la pregunta, si a lo mejor entendí mal. La clase no voy a grabarla, no la voy a subir, pero esto, la presentación ya está subida. Ustedes entran en el aula virtual, bien, gracias, porque después pensé, en una de esas me estás preguntando y entendí mal. Correcto, la presentación sí, Pablo, está subida, ahí también lo voy a aclarar enseguida, está subida en el aula virtual. En general, a menos que me pase algo, la clase anterior, exacto, esa es para las clases la clase de consulta, será. Eso que has puesto ahí. De esta reunión. La clase de esta y las clases que yo vaya a dar, no es el mismo de consulta. Tienen que entrar, la de consulta es otra, que es la misma siempre, pero esta va a ir cambiando. Esta va a ir cambiando porque como es alternada y no sabemos, entonces evité hacerla recurrente. Ese es el problema. Va a estar todo subido ahí en el aula virtual. Bueno, la aclaración que quería hacer en este punto es que
Esta no es la única materia que doy. A lo largo de la semana tengo otros horarios ocupados, además de los horarios de clase y los que necesito para preparar las clases de esta y otras materias. Tengo otros horarios de consulta. En consecuencia, los horarios estos que le ofrezco, que son los que acaban de escribir ahí en el chat, Evelyn, no, lo que acaba, claro, la consulta virtual, exactamente lo que escribió Evelyn ahí, esas son los únicos horarios que yo les puedo ofrecer a lo largo del dictado de la materia y antes de los parciales. En base a la experiencia del ciclo lectivo anterior, no me va a ser posible agregar más horarios o aumentar la cantidad de horas de consulta, sobre todo de cara a los parciales, porque eso me lleva a desatender o afectar otras obligaciones. Como le dije, también doy consultas, doy clases, preparo material. Entonces necesito tener tiempo para preparar correctamente las actividades en lo que ustedes mismos están involucrados. Los parciales no solamente hay que armarlos, hay que resolverlos, revisarlos, y eso lleva mucho tiempo. Entonces, por ahí cuando llega, o sea, no se aprovechan las clases de consulta como deberían, y el día de parcial me preguntan si voy a dar una clase de consulta extra. Bueno, la respuesta lamentablemente va a ser que no, y no por malo, sino porque me es físicamente imposible. Así que traten de aprovecharla al máximo, vayan llevando la materia. La última clase de consulta antes del parcial va a ser la semana anterior, el jueves, porque esa semana seguramente el jueves, si rinden el parcial, ya no van a tener clase de consulta conmigo. Entonces, aprovechen al máximo esas clases para poder sacarle el mayor jugo. Ya voy a hablar de los parciales y ese tipo de cosas. Bueno, para otro tipo de consultas o cómo van a establecer las profesoras la modalidad en el práctico, lo charlan con ella, lo discuten con ella, ellas le van a seguramente hacer alguna propuesta de trabajo. Antes de comentarles la forma de evaluar la materia y las condiciones generales de cursado, me parece que sería interesante contarles en una filmina nada más qué es lo que se pretende que ustedes alcancen a lograr, porque es justamente sobre eso en lo que uno va a basar la evaluación. Entonces, yo creo que si queda claro qué es lo que nosotros queremos de ustedes, también quedaría claro qué es lo que pretendemos evaluar y por qué lo evaluamos de esa forma. Entonces, nosotros esperamos que ustedes desarrollen técnicas para la solución numérica de modelos matemáticos. Solución numérica, porque ustedes conocen técnicas analíticas que han aprendido en análisis matemático, álgebra o física, y que además sean capaces de conocer y explicar los fundamentos de esas técnicas que ustedes puedan desarrollar. Ese conocimiento obviamente es evaluable a través de un ejemplo o de un caso que ustedes deban analizar, en lo que ustedes deban determinar el método correcto a aplicar en ese caso y además obtener su solución. Y en este punto hago un breve paréntesis. Esta materia, a diferencia de análisis matemático, por ejemplo, o álgebra, en donde los procedimientos eran quizás muy importantes y como que pesaban más que en el resultado, tal vez, no sé, eso depende del profe, pero en esta materia, les cuento, tanto el procedimiento como el resultado tienen el mismo peso. En esta materia, y ya van a ver por qué, los resultados son muy importantes. Llegar a un resultado correcto, expresarlo correctamente, interpretarlo correctamente, así como elegir el método adecuado para resolver un problema y desarrollar el método como corresponde, todo es importante y forma parte del proceso del análisis numérico que nosotros vamos a evaluar. Por eso es que por ahí cuando ustedes han hecho un desarrollo espectacular, pero se han equivocado en el resultado y se va la mitad del ejercicio en eso, o se va, o si por ejemplo el desarrollo que tenían que hacer ustedes como resultado tenía que obtener un valor y ese valor no se obtuvo, y entonces si ese ejercicio valía un punto no vale nada porque no obtuvieron un valor, pero no me mira el desarrollo, bueno sí, pero el desarrollo si estuviera bien,
entonces el resultado está correcto. Entonces ya vamos a ir charlando un poco estas cosas a lo largo de la materia y van a entender por qué pesa muchísimo llegar a un resultado correcto, además de haber desarrollado adecuadamente el método para llegar a ese resultado. También esperamos que ustedes sean capaces de interpretar los resultados obtenidos. O sea, no solamente escribir un número, sino que además, de alguna manera, analizar su significado, su validez, representarlo correctamente. Se van a aprender, si es que no lo saben ya, que no es cuestión de sacar una cuenta y tirar un número. Hay que saber representar ese número, hay que saber entender qué significa ese número, y no es que yo voy a escribir con 10 decimales porque se me ocurrió, o porque me lo tiró la calculadora, o con 2 decimales porque toda la vida escribí con 2 decimales. No, no es así. Hay que aprender a representar un número y hay que aprender a entender por qué lo escribo de una determinada manera. Eso también se evalúa. Y finalmente, que ustedes sean capaces de seleccionar entre todos los métodos posibles el más eficiente o el más adecuado al problema en cuestión, teniendo en cuenta el costo-beneficio que implica su implementación. Esto se entiende como lograr desarrollar un espíritu autocrítico. O sea, ustedes mismos me tienen que poder explicar a mí o a las profesoras del práctico por qué eligieron un método A y no el método B, a pesar de que los dos resuelven el problema y a pesar de que con los dos llegan al mismo resultado. Es decir, desde el punto de vista interpretativo, ustedes tienen que ser capaces de decir por qué este y no este otro. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de enseñarles a lo largo de la materia. Ustedes van a practicar sobre eso, le vamos a dar todas las herramientas para que ustedes puedan lograr alcanzar estos objetivos que hemos propuesto en esta diapositiva, y a partir de los cuales nosotros vamos a establecer las evaluaciones. Hablando de eso, una cosita más que quiero decir es lo siguiente. Aquellos que no me conocen, tal vez puedan preguntarles a aquellos que sí, y sepan que en general nunca evalúo, nunca tomo en un examen o en un parcial algo que yo no les haya mostrado, algo que yo no haya dado en clase, algo que yo no haya dicho o algo que yo no haya indicado específicamente, concretamente estudiar. No no se me va a ocurrir nunca a mí agarrar una bibliografía extraña por ahí o que por ahí está como complementaria, buscar algo de esa bibliografía para preguntarles acerca de eso. No, si yo no lo dije, si yo no lo di, si yo no lo expliqué o no les dije específicamente que vayan a leerlo ahí, no lo voy a evaluar. Con lo cual, la participación de la clase, como para ir tomando apuntes, subrayando las cosas que les digo que son importantes, que ustedes mismos, como tienen ahí las diapositivas, porque se las he subido el día anterior, que ustedes mismos remarquen cosas que yo digo, esto es muy importante, porque todo eso les va a servir a ustedes para estudiar y para prepararse como corresponde. El diseño curricular de la materia propone un conjunto de contenidos mínimos, sobre los cuales se va a estructurar, o está estructurado lógicamente, el programa de la asignatura. El programa de la asignatura ustedes lo pueden consultar en la modalidad académica. Por ser esta una materia cuyo principal objetivo es el de proporcionarles a ustedes una colección de herramientas útiles para que puedan resolver problemas de ingeniería y que cubra al mismo tiempo estos contenidos mínimos propuestos por la CONEAU, se adapta esta materia a esas demandas que pueden plantear la labor profesional de ustedes en el tratamiento justamente numérico de datos o solución de modelos. Yo les decía esta mañana a los chicos de la mañana que ahora, por ejemplo, está muy, muy en boga todo lo que son redes neuronales, la inteligencia artificial, modelos basados en aprendizaje automático para trabajar con datos. Ahí te voy a responder, Tomás, a esa pregunta. Estos modelos matemáticos justamente se basan en modelos numéricos. Por una curiosidad, para que ustedes sepan, el año pasado yo hice un curso
de redes neuronales, un curso de posgrado de redes neuronales en el FAMAF. La primera clase arrancamos con un método numérico que se enseña en esta materia. Está bien, es para aplicarlo al desarrollo de redes neuronales, pero con eso quiero decirles de que se les están dando herramientas que puede el día de mañana ser sumamente útiles para su labor profesional. Es por eso que, y esto quizás a algunos puede resultarle tedioso lo que voy a decir, o molesto, sé por qué es así. Si ustedes están, o alguno de ustedes, tal vez no todos, ojalá que nadie, pero si alguno de ustedes está pensando en cómo hacer para aprobar la materia, y bueno, lo que les voy a decir les va a resultar tedioso. Y lo que les digo es lo siguiente: si nosotros, el equipo docente, que permanentemente estamos viendo qué es lo que se está usando, qué se usa en otras materias, qué se usa en su carrera profesional, qué puede ser útil para ustedes para darle el día de mañana alguna ventaja competitiva, entonces puede ser que nosotros incorporemos a algún tema o saquemos algún tema que dábamos el año pasado para cambiarlo por otro tema que puede ser más útil, y eso hace que, lógicamente, la materia evolucione. Eso está contemplado en una materia como esta, que es una materia computacional, desde el vamos, es una materia que no me puedo quedar en los teoremas de la Edad Media o del siglo pasado, porque en realidad el análisis numérico va evolucionando. Entonces, el objetivo de esto no es complicarles la vida, a pesar de que alguna vez alguien me dijo, sí, con eso usted me está complicando la vida. Bueno, la verdad que siento mucho que lo piensen de esa forma. La idea no es complicarle la vida, la idea es, si vos vas a seguir la materia, no vas a tener ningún inconveniente y vas a aprender lo que nosotros creemos que te va a ser útil el día de mañana cuando vayas a trabajar profesionalmente. ¿De acuerdo? Así que yo les comento esto, no necesariamente será así, pero puede ocurrir. Entonces, que nadie se moleste si por ahí se toca algún tema que no se vio el año pasado. Ahora, para responder la pregunta por ahí que me hizo Tomás, la bibliografía en la que vamos a basarnos en gran parte del desarrollo de la materia es esta que aparece al pie de la diapositiva. Es accesible, o sea, se puede conseguir fácilmente, y yo les voy a indicar, y ahí contesto específicamente la pregunta tuya, Tomás, clase a clase, en qué parte o en qué bibliografía pueden encontrar información que amplíe o complemente de la mejor forma lo que se esté explicando o exponiendo en ese momento. De hecho, suelo cometer, digamos, un pecado mortal, porque suelo a veces compartir, que no debería, porque tienen derecho de autor, lógicamente, pero suelo compartir pedazos de esa bibliografía para decirle, miren, acá está, búsquenlo, léanlo de acá, y si no, les voy a estar indicando en qué parte pueden encontrar aquello de lo que estoy hablando. Y si se usa para algún tema en particular alguna otra bibliografía que no está acá, esto que está aquí son como las bibliografías de cabecera, son la bibliografía como para que encuentren todos los temas ahí. Pero si algún tema no se encuentra ahí, o por lo menos vemos que en otra bibliografía está mejor explicado, mejor desarrollado, más entendible, le vamos a indicar, les vamos a compartir ese material, ese recurso, para que ustedes tengan acceso y a la larga les facilite la tarea de estudio. O sea que no van a necesitar estudiarse todo el libro completo, sino que van a tener que estar atentos a decir, de este capítulo tal parte, de este otro capítulo tal otra, porque incluso yo les voy a decir, miren, Chapra desarrolla esto, pero no me interesa que estudien el desarrollo que hace Chapra, porque para los fines prácticos y lo que nosotros queremos lograr, me es suficiente con que sepan esto. Entonces, por eso es importante participar, porque yo les voy a ir diciendo qué es lo que quiero que estudien. Si no, es como que se les va a hacer muy pesado. Eso fue lo que les quise explicar al principio, lógicamente. Hay un apunte teórico práctico que está dando vuelta por ahí, que hasta la época de cursado presencial se usaba mucho,
pueden usarlo, aquel que lo tenga, a modo de guía, pero no es necesario, porque, como les digo, por un lado nosotros vamos a subir en el aula virtual guías de ejercicios revisadas y corregidas, un modelo resuelto paso a paso, y los resultados esperados del resto de los problemas de la guía, y por el otro lado, el contenido teórico, en el formato este de diapositivas en PDF, o algún recurso extra que a ustedes les pueda resultar útil para ampliar el tema, y les voy a aclarar si es obligatorio o no, porque si es opcional, si es simplemente para ampliar el tema, les voy a decir, miren, les subo esto por las dudas que les sirva, pero no es necesario que se lo aprendan. Yo se los voy indicando, se los voy diciendo, no tengo ningún inconveniente. Hemos aprendido, al igual que ustedes seguramente, a aprovechar al máximo esta plataforma, tanto el Zoom como el aula virtual. Recuerdo el año pasado, para esta época, fue una aventura empezar con esto y fue todo un aprendizaje. Aprendimos por ahí a los porrazos, a tomar parciales, aprendimos a presentar tareas que fuesen útiles para ustedes para prepararse para eso. Al principio nos costó, pero bueno, con el tiempo logramos aprender cómo hacer las cosas y mucho de ese aprendizaje, lógicamente, es lo que va a regir el contenido y el modo de uso de los recursos que nosotros les vamos a ofrecer a ustedes en el aula virtual. De manera tal de que no es la idea darles, como se dice vulgarmente, la comida masticada, pero por lo menos le vamos a acercar el plato y no van a tener que ustedes andar buscando por todos lados a ver qué hacen o cómo hacen para resolver el problema. No, les vamos a dar todas las herramientas. Después ustedes van a tener que usarlas. Eso es la diferencia. ¿Qué podemos decir respecto a las reglas generales de cursado y aprobación? Bueno, si ustedes se fijan en la modalidad académica, de lo cual esto es un extracto y una adaptación a este contexto de emergencia, las reglas de asistencia mínima no van a ser aplicables porque vamos a ver qué pasa y qué ocurre si las condiciones cambian hacia el segundo cuatrimestre. No sabemos. En una de esas, en el segundo cuatrimestre, no sé qué es lo que pasará. Entonces ahí tendremos que ver qué es lo que nos exige a nosotros, Secretaría Académica o Decanato, para ver qué es lo que se implementaría. Pero en estas circunstancias, digamos, no tiene sentido alguno tomar lista o solicitarles a ustedes un presente en el aula virtual, ya que lógicamente la veracidad es incomprobable. Entonces, a algunos profesores lo harán, no tengo nada contra eso, al contrario, me parece bárbaro, pero pedirles un presente para tener una lista, para después decir, no, no estuviste presente en todas las reuniones, me parece que no tiene absolutamente ningún sentido. Esto es muy simple. Nos vamos a esforzar, aquellos que me conocen saben que lo intento al menos, por tratar de explicar lo mejor que se pueda todo, mostrarles ejemplos, algunos ejemplos pueden ser interactivos, entonces se los vamos a compartir, buscaremos las 1000 formas para tratar de ayudarlos a ustedes. Entonces dependerá de ustedes que lo aprovechen o no. No tiene para mí sentido en esta circunstancia andar con listas y diciendo, bueno, si no tenés el 80% o el 75% de asistencia, entonces no aprobás la materia. No, para nada. Así que por ahora eso queda a criterio de ustedes si participan o no participan. Yo lo recomiendo fuertemente. Sin embargo, también voy a aprovechar este momento para hacerles un pedido que surge de una norma de sentido común. Configuren si pueden en su cuenta de Zoom, sé que se puede, configúrenla, o sea, cámbienle el nombre a su cuenta de Zoom, lo que sea. Ustedes dirán, bueno, pero es la que yo uso también para estar con mis parientes. No importa, si sus parientes se enteran que su legajo universitario es 47874, no va a haber ningún problema tampoco, pero la idea es que configuren la cuenta de Zoom para que aparezca nombre, apellido y legajo. Los que me conocen saben que los escucho a todos y me preocupo por solucionar dentro de mis posibilidades cualquier problema individual o colectivo que pueda surgir a lo largo del cursado. Pero considero que para hacer un intercambio cortés y razonable, aportar, discutir o disentir, ambos interlocutores deben respetuosamente presentarse.
Eh, eh, con que estén los datos sería suficiente, Gonzalo. No me interesa el orden porque, vuelvo a repetir, mi intención no es como bajarme un listado, después pasarlo en Excel, no. El objetivo simplemente es esto, que vos me preguntaste algo y yo te puedo decir, sí, Gonzalo, no hay ningún problema. ¿Se entiende? Que yo sepa que sos vos porque vos sabés quién soy yo. Ese es el tema. El año pasado, a ver, lo digo sin eh, sin pelos en la lengua, como quien dice, el año pasado hubo un alumno que se quejó y se quejó de una forma un poco, vamos a decir, grosera. Pero bueno, no me molesta porque yo no tengo ningún problema si hay que debatir. Yo pongo mis razones, doy las explicaciones y vos podés dar tus razones. Yo tengo todo, creo que ustedes tienen el derecho a expresarse, yo les doy la libertad de expresión en ese sentido y no anoto en ningún lado para decir, y lo digo, perdón Gonzalo, el que te use a vos porque te tengo acá en el chat, Gonzalo dijo tal cosa, entonces voy a anotar. Gozano, Gijena, Calcaño, porque para que entonces lo tenga en cuenta para que en el examen final no apruebe nada. No, yo no hago esas cosas. No hago esas cosas. De hecho, ustedes saben que no es así, aquellos que me conocen. Pero, a ver, seamos un poquito, digamos, maduros y creo que respetuosos, sería básicamente la palabra, y si voy a decir algo, por lo menos me presento y digo, yo soy fulano tal y tengo algo que decir. Bueno, dale, decilo, porque el anonimato es una forma violenta, ¿no? Y no me quiero meter en cosas en tonteras, pero sí es medio violento decir algo desde el anonimato. Suena que me encapucho y tiro una piedra, no es así. Tírame la piedra, no hay problema, pero déjame verla para esquivarla, qué sé yo. Pero así desde las sombras es como no me das la oportunidad mía de decir, bueno, eh, a ver, te voy a dar una explicación de por qué esto es así. Eso nada más lo que le pido, es nada más que eso y lo demás creo que nos vamos a llevar re bien. Ahora, sigo con el tema de las normas. Podría, y esto lo aclaro, podría, no hay nada previsto por el momento, podría solicitárseles presentar o aprobar un trabajo práctico integrador. Eso va a depender mucho del desarrollo de la asignatura, las condiciones que se vayan dando en este contexto de emergencia, no sé qué es lo que va a pasar, no sé qué es lo que nos van a exigir. A veces hay cosas que surgen de las exigencias del departamento, de secretaría académica, porque me dicen no, porque entonces no vamos a hacer presencial, pero como la presencial va a ser en burbujas, entonces a la mitad le vas a tener que hacer un trabajo práctico integrado. O sea, eso va a surgir de lo que surja. Lo que sí hay que tener en cuenta, como le dijo, no hay nada previsto por el momento, pero si así fuese, ese trabajo o actividad se explicaría e indicaría oportunamente y podría ser contemplado porque está escrito en la modalidad académica para aprobar la materia o acceder a alguna de las condiciones de promoción o aprobación directa. Eso hay que tenerlo en cuenta nada más, pero nada, no me pregunten de qué se trata el trabajo porque no hay nada previsto, no hay trabajo por el momento, pero podría ocurrir. Entonces lo aclaro para que después no digan, pero usted no dijo nada al principio. Bueno, listo, está dicho, pero no hay nada por el momento. Lo que sí van a haber 2 evaluaciones parciales obligatorias prácticas, por el momento en formato virtual. La modalidad, el contenido, las condiciones particulares que van a ser tomadas en cuenta para su calificación, lo van a decidir y se los van a explicar las profesoras del práctico en la medida que sea necesario. Es decir, en este momento no les puedo decir de qué se trata o cómo va a ser la evaluación porque no sé. Eso va a depender de cómo se vaya desarrollando la materia. Pero no sería descabellado pensar que puede tener similitudes con lo que ya hemos venido haciendo el año pasado y que funcionó muy bien para nosotros y por las encuestas para ustedes. Entonces, en general, lo que vamos a hacer, que eso es algo que aprendimos del año pasado, es seguramente irles habilitando prácticas para que ustedes como que se vayan preparando para un parcial, pero no con el objetivo de que ustedes se entrenen para rendir parciales. Ojo, eso a mí no me gusta. O sea, yo no soy enemigo de me entreno para rendir parciales.
O sea, la idea, algo como lo que dice Marianela, un simulacro, es para no tenerle miedo al parcial, saber cómo viene la mano, pero en realidad tengo que estudiar. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras materias, nosotros, y lo digo sin ningún problema y de verdad, generalmente somos capaces de desarrollar 700 ejercicios distintos para un parcial. O sea que cada uno puede llegar a estar rindiendo un ejercicio distinto a todos los demás. Con lo cual, esta cuestión de, a ver, nos juntemos por Zoom, veamos, ya está claro, o sea, ya incluso hasta dicho por ustedes mismos, eso es imposible. Entonces, la idea es que ustedes se preparen, la idea es que estudien, la idea es que trabajen, la idea es que practiquen, la idea es que nos consulten, la idea es que aprendan y que esa instancia evaluativa sea eso para evaluar cuánto han aprendido. Así de simple, no qué tan buenos son como para ver de rendir un parcial o de sacarse un parcial de encima, sino de cuánto han aprendido. Bueno, habrá un recuperatorio, obviamente, para levantar la nota de alguno de los dos parciales. El recuperatorio es uno solo, no es integrador, se recupera un solo parcial, aquel que estuvieron ausentes o aquel que no aprobaron por algún motivo. El ausente es con o sin justificación. Les digo porque ahora está todo bien, pero 2 semanas antes parcial alguien me dice que justo le salió algo para viajar a Japón y que por favor, que no quiere perder la materia, lamentablemente no puedo hacer nada. O sea, ausente es ausente, ya sea porque no pudiste, porque no te dieron el día del trabajo, porque se te cortó la luz o porque no quisiste. Entonces, como no puedo yo juzgar de ninguna manera una condición sobre la otra como válida o como justificable o no, porque no tengo esa habilidad, no soy capaz de hacer ese juicio objetivo, siempre sería subjetivo, entonces evitamos eso poniendo una regla general. Entonces, el parcial que no se rinde por cualquier motivo o se desaprueba tiene un recuperatorio, pero el recuperatorio es uno solo, no de dos parciales ni integrador. No vale la nota del recuperatorio para tratar de equipararse a dos. No, no, es por uno de los dos parciales. Se pide un mínimo de 6 en los dos parciales o más. Quiero hacer una aclaración. 6 es el 55% del conocimiento y de demostración de destreza en la materia. Ahora te contesto eso, Gonzalo. Son 2 instancias prácticas y un recuperatorio para cada instancia práctica. ¿De acuerdo? No hay exámenes teóricos. Por eso dice no obligatorio. No hay exámenes teóricos obligatorios. Son 2 instancias prácticas obligatorias y un recuperatorio para esa instancia práctica. ¿Qué pasa? Si ustedes alcanzan 8 o más en los parciales prácticos, 8 o más, promedio no, tiene que ser 8 más en los dos, eso es, han demostrado el 75% de conocimiento, porque es un 8, el 75% de conocimiento de la materia y de manejo y destreza de la materia, entonces consideramos que ustedes han demostrado tener condiciones para no tener que rendir el práctico otra vez, porque ya han demostrado que lo manejan lo suficientemente bien como para darlo por aprobado. Quizás a alguno de ustedes les suena mucho 8 para promocionar, pero vuelvo a repetir, 8 es el 75%, las 3/4 partes de la materia. Creemos que es lo mínimo que ustedes tienen que mostrar, que conocen y que saben manejar adecuadamente, como para que nosotros digamos, está bien, bárbaro, genial, te ganaste el derecho de no tener que rendir un parcial práctico porque has demostrado claramente que manejas el tema. Ahora, ¿qué pasa si no alcancé y por un punto no llego? Bueno, por un punto no llegas. No, no vamos a hacer eso de que, bueno, pero súbame un puntito, no, porque con ese criterio entonces se desarma todas las reglas que nosotros podemos establecer, porque para hacer una excepción tengo que hacer una excepción con los 600 alumnos que tengo en esta materia. Entonces, si te faltaba un puntito,
te vamos a dar la posibilidad de que con el recuperatorio, que era lo que preguntaba creo que por ahí Gonzalo, puedas lograr la promoción. Entonces, si ustedes ven que les está faltando un puntito, bueno, listo, presentan el recuperatorio y si se sacan 8 más en ese parcial que les faltaba un puntito, ya está, alcanzaron la aprobación y estarían en condiciones de pedir la aprobación directa. Ahora voy a hablar de eso. Pero cuidado, el parcial que ustedes rindan recuperatorio va a pisar la nota para bien o para mal. Por lo tanto, si estaban regulares, pueden quedar libres. Y ustedes van a decir, pero qué malo. No, qué malo no. Mire, yo les explico. Yo no me arriesgaría, jamás me presenté a rendir un parcial para arriesgarme. Entonces, si yo tengo un 8 y un 7, yo no voy a decir, bueno, me arriesgo a rendir recuperatorio y en una de esas promociono. No, eso es especulación y en esta materia al menos no nos gusta. O sea, la especulación no va por ahí. O sea, hagamos las cosas bien. Si a vos te falta un punto, entonces vos decís, bueno, me voy a preparar porque creo que sí, que ya entendí en qué me fue mal, entonces me voy a presentar el recuperatorio. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y lo peor que puede pasar es que no alcances a una nota 8 o más y que sigas regular, porque vamos a entender de que no fue de casualidad que aprobaste el examen anterior. Entonces, esto es muy simple. Acá no me tiro a la pileta, no es mi arriesgo. Esto es, me presento porque sé. O sea, yo voy a ir a demostrar lo que sé. ¿Qué tanto sé? Ya veremos. Pero yo estoy convencido de que sé. Por eso me presento. ¿Qué pregunta acá Juan? En caso que nos vaya mal en la evaluación teórica, no utilizamos... No. A ver, en caso que nos vaya mal en la evaluación teórica y no utilicemos recuperatorio en las partes prácticas, ¿se puede utilizar para recuperar la evaluación teórica? No. Les cuento de qué se trata la aprobación, la evaluación teórica. Una vez que ustedes han alcanzado la promoción práctica, eso quiere decir de que rendirían un final solo teórico, se les da la oportunidad, porque la aprobación directa es lo que les voy a decir. A ver, sáquense de la cabeza todas las ideas que ustedes tienen de aprobación directa. La aprobación directa es la chance que ustedes tienen en todas las materias de rendir un examen anticipado. Eso es aprobación directa. Ustedes tienen la chance de rendir un examen anticipado. Que algunas materias lo implementen con un trabajo, que algunas materias lo implementen con un multiple choice, con un coloquio, eso es cómo lo implementa. Pero la aprobación directa es la chance de rendir un examen anticipado. Como tienen la chance de rendir un examen anticipado, si a ustedes les va mal en ese examen de aprobación directa, no pasa nada. No pasa nada. Siguen y mantienen la promoción práctica y tendrán que rendir el examen cuando lo tengan que rendir en alguna fecha de examen. Pero si en ese examen de aprobación directa, examen anticipado, se sacan 6 o más, listo, es como si hubiesen rendido un examen final. Entonces se les va a poner la nota de esa aprobación directa, sin más, sin ningún problema. ¿Está? Es el mismo nivel del examen, porque justamente es un examen anticipado, es el mismo nivel de complejidad, porque no vamos a hacer diferencia en eso. Eso no es que le vamos a hacer más difícil porque hay aprobación, no, es igual. Lo que puede llegar a cambiar es el problema de la modalidad. Ahí incluso contesto la pregunta a Nicolás. No sabemos si va a ser un coloquio, si va a ser un examen de multiple choice, si va a ser un examen a desarrollar. Por eso se llama evaluación teórica de aprobación directa, porque esa modalidad va a tener que ver con las circunstancias en las que nos encontremos a final de año. Porque si a fin de año son 300 los que tienen que rendir esta evaluación teórica de aprobación directa, imagínense que si le tengo que tomar en una semana, porque tengo que resolver todo esto en una semana, a 300 el coloquio, más los de otra materia, va a ser imposible. Entonces, ¿cómo va a ser si coloquio a desarrollar por escrito, presencial, porque no sabemos qué va a pasar a fin de año, no presencial, por multiple choice? Eso se va a decidir más cerca de la fecha de ese examen y les voy a explicar, por supuesto, a través de un protocolo, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer de esa forma y qué es lo que ustedes pueden esperar.
A la pregunta de Joaquín, la promoción práctica dura un año. Un año, un año. No un año lectivo, medio ciclo lectivo, lectivo para acá, lectivo para allá, no, un año. ¿Qué quiere decir? Terminó la materia el 15 de noviembre y ese día te dije, muy bien, felicitaciones, usted tiene aprobación, tiene promoción de práctico, el 15 de noviembre del año siguiente se terminó la promoción de práctico. Eso quiere decir que para la primera fecha de diciembre del 2022 ya no corre la promoción práctica. La promoción práctica, por el momento, como está establecida en la modalidad académica y hasta que no nos indiquen lo contrario, hasta que no haya modificaciones o que se implemente una modificación a nivel de departamento que pida el cambio de modalidad, la promoción práctica es un año y está así desde el 2015, desde que yo daba práctica en esta materia. Así que tengan en cuenta eso, porque si tienen la promoción práctica, sáquense la materia rápidamente de encima. Si en el teórico tengo 6 o más y en el práctico tengo 7 y 8, ¿en el turno de examen debería rendir solo práctico o ambos? Si en el práctico tenés 7 y 8, tenés que rendir ambos porque no alcanzaste la promoción. Si en el práctico tenés 7 y 8, no alcanzaste la promoción, porque la promoción es 8 o más en los dos parciales. Por lo tanto, tampoco tendrías nota del teórico, porque el teórico solamente lo rinden aquellos que alcanzaron la promoción del práctico. Ahora, suponete que en el práctico tenés 8 y 8, ¿sí? Entonces, en el examen final, si te va mal en el teórico, en el examen de aprobación directa, el examen final igual rendís teórico solamente, y si te va bien, listo, te sacaste la materia encima. Genial. En la siguiente diapositiva, lo que les muestro acá son las fechas de parciales, una aclaración respecto a eso. Las fechas de parciales ya están fijadas en la página de la facultad. Estas son las fechas para el primero, segundo parcial y el parcial recuperatorio. Las hemos fijado de manera tal de que haya realmente tiempo suficiente entre el segundo parcial y el recuperatorio para que si ustedes están queriendo buscar una promoción o están queriendo levantar algún parcial y ven cómo les ha ido en el segundo parcial, tengan tiempo para, por ejemplo, ponerse a estudiar de nuevo el primero y levantarlo, o si no les fue muy bien el primero y no les fue muy bien en el segundo, tener tiempo de ver en qué se equivocaron y mejorar la puntería para que en un recuperatorio les vaya mucho mejor. Respecto a esto voy a hacer un comentario también. Lamentablemente otros años lo hemos hecho, pero ha sido un desastre, porque después tengo que andar dando miles de explicaciones por mail. Es imposible, y más ahora que son 600 los inscriptos, es imposible que nos podamos poner todos de acuerdo en cuál es la mejor fecha para que se tome un parcial. Lamentablemente, esta es una materia que no tiene correlativas, por lo tanto podrían haber estudiantes de cuarto año, quinto año, tercer año haciendo esta materia. Es más, creo que podría estar haciendo materia de segundo también, algunas, y estar haciendo esta materia. Entonces, es muy difícil encontrar una fecha que no se le superponga a uno, que no le cueste al otro, que con el trabajo práctico que le pide de la otra materia. Lamentablemente, no puedo conformarlos a todos. Estas son las fechas que hemos establecido, vamos a respetarlas. Lo único que podría ocurrir o que podría hacer que el parcial se suspenda es que haya un corte masivo de luz en la facultad y que no tengamos acceso al servidor el día del parcial. Pero si no, estas son las fechas que se van a respetar y los vamos a ayudar y acompañar a lo largo del año para que ustedes lleguen bien a estas fechas de examen. A ver, esperen que acá me hicieron algunas preguntas. Les voy a aclarar algo. Por ahí no me doy cuenta, ahora me estoy dando cuenta, pero por ahí me mandan preguntas en privado. Les quiero aclarar algo para que después no tengamos problemas, porque ya alguna vez alguien me dijo, profe, pero se lo mandé por privado y usted me lo... No, bueno, no es que te quiera mandar al frente, a veces no me doy cuenta que la pregunta viene por privado y en el afán de responder leo la pregunta y la respondo. O a veces respondo una pregunta y alguien me dice, ¿de qué está hablando? Porque claro, nadie ve la pregunta.
Entonces, eviten las preguntas por privado, y si no, esperen al final de la clase, me la hacen a la pregunta. No tengo nada malo contra eso, no hay problema, pero es para evitar esta cuestión confusa. Pero bueno. Claro, acá hay una alumna que, no voy a decir el nombre, me manda por privado, medio como, me doy cuenta, medio como diciendo, me cambió la bocha. No, no te cambió la bocha. ¿Hasta cuándo dura la promoción? Le dije yo hasta el turno de septiembre del año pasado. Claro, hasta el turno de septiembre la promoción dura. Luego, el primer turno de diciembre ya no. O sea que le dije la verdad cuando le respondí que duraba hasta el turno de septiembre. O sea, lo incluye. Hasta ese turno dura. Es decir, sigue hasta el turno, pero a partir de ya no dura más, ya no hay más promoción a partir del 1 de diciembre. O sea que no le mentí, no le voy a decir el nombre, pero no le mentí. La fecha de examen teórico es que justamente como no sabemos si van a ser coloquios, porque si van a ser coloquios, entonces tengo que disponer de una semana completa de varias fechas para poder tomarles a todo. Eso es algo que vamos a tener que ir viendo a medida que veamos cómo se desarrolla esta situación. La misma compañera me pregunta, profe, pero hay turno en noviembre. Bueno, cuando dije diciembre me refiero al primer turno de examen después de terminada de dictar la clase. Será en la semana de noviembre, será, pero ya para esa no hay. O sea, dura hasta septiembre. Esa es la cuestión. ¿Se entiende? Un año. El primer turno de examen, después de que se dictó la materia otra vez, ya se acabó la promoción práctica. Eso es lo que está en la modalidad académica, y si esta compañera de ustedes, que no voy a decir el nombre, por supuesto, me quiere reenviar el mail para que entonces yo le resalte y le diga, mira, acá está clarísimo lo que te responde, no hay ningún problema, porque sé que es lo que respondí. O sea, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Mándame el mail y yo te aclaro y te digo, mira, acá está clarísimo que la respuesta es esa. O sea, dura hasta el turno de septiembre. Hasta ahí dura. O sea, vas a tener la promoción. Pero con el primer turno de examen que viene después del dictado, que será en noviembre, diciembre, no sé, pero el primer turno de examen después del dictado total de la materia, ya no tenés la promoción práctica. ¿Está? ¿Se entendió? Ok, bueno, muy bien. O lo mismo, lo vuelvo a repetir, traten de no mandarme mensajes privados, por favor. Claro, hasta septiembre del 2022 inclusive, Aldana, inclusive, exactamente. Bueno, para concluir la presentación, voy a hacerme, está aclarado en la modalidad académica. De hecho, en la modalidad académica, para que no haya duda, dice 10 turnos. O sea, dice, dura 10 turnos, que es exactamente los 3 de fin de año, los 3 del año que viene, los 2 de julio y los intermedios de mayo y de septiembre, los 10 turnos. Dura 10 turnos. Dice en la modalidad académica. Hay que leer la modalidad académica, tampoco se enojen conmigo. O sea, también hay una modalidad académica que está disponible en la página del Departamento Industrial para que ustedes también lo lean. No, la fecha de evaluación teórica se va a definir a fin de año, porque eso va a depender de cómo se vaya a desarrollar el teórico. Bueno, para concluir con la presentación esta, porque se me va a hacer tarde para dar lo mismo que dije hoy, y yo quiero que todos los cursos tengan exactamente lo mismo. En el aula virtual voy a tratar de ser rapidito en esto. Hay documentos generales, ahí está esta presentación de la modalidad académica en este contexto de emergencia. Ahí va a aparecer un documento que voy a terminar de escribir el fin de semana, en donde van a estar algunas normas de mucho de lo que yo les he ido hablando en este momento, y algunas cuestiones de uso del aula virtual. Y ahí también iremos publicando los protocolos para las distintas instancias de examen. O sea, cuando haya un protocolo definido, lo vamos a publicar, y entonces ustedes ahí ya van a poder ver la modalidad. Bajo eso hay una sección de foro de consulta, hay un foro de novedades que es exclusivo para que los docentes de la cátedra publiquen ahí alguna información como fechas relevantes, inicio y cierre de actividades. Ese no es para que usen ustedes. Si alguien escribe algo en ese foro, lo voy a borrar o lo voy a cambiar de lugar.
Luego hay un foro administrativo para que ustedes ahí escriban preguntas exclusivamente asociadas con cuestiones de orden, es decir, no sé, por ejemplo, la fecha tal o la promoción, cuánto dura, bueno, ese tipo de preguntas que por ahí, si no les quedan claro, lo voy a volver a aclarar ahí en alguna pregunta que ustedes tiren de carácter administrativo. Para las preguntas que tienen que ver con las dudas de contenido, ya sea teórico o práctico, va a haber un foro habilitado, se llama Diálogos de Contenido, ya lo están viendo ustedes ahí, si han entrado al aula virtual, habilitado para que ustedes ahí publiquen las dudas que tengan sobre contenidos. Y en este punto voy a tomar un breve paréntesis para poder indicarles algo que es muy importante, lo dije esta mañana, y quiero que lo entiendan bien para que no se me enojen después. No se va a responder ningún tipo de consulta administrativa o de contenido por correo. Y déjenme explicarles por qué. Por lo general, las dudas comienzan a llegar a nuestros correos 2 días antes del parcial. De hecho, se los digo de verdad, aunque me caiga un rayo encima, eh, 1 hora antes del parcial yo recibía dudas. O sea, el año pasado, 1 hora antes del parcial, alguien me preguntaba, el ejercicio tal no me sale, o cómo hago para en el Excel escribir tal cosa. O sea, no puede ser que 1 hora antes del parcial me mandes una duda, porque eso me pone mal, porque no te puedo responder, porque estoy preocupado por el examen que se está creando y que se está por abrir en 1 hora. Si te respondo escuetamente, te vas a enojar porque me vas a decir que no fui claro en la respuesta. Entonces hay un montón de cosas ahí que empiezan a aparecer como consecuencia de un mal uso de este intercambio. Entonces, para evitar esto, no vamos a responder preguntas por mail. ¿Por qué? Porque además de llegar las preguntas 2 días ante el parcial, la mayoría de las veces se reciben muchos correos con la misma duda. Si la pregunta se hubiese hecho en el foro, entonces la respuesta le serviría a todos. Y aun cuando la pregunta fuese única, que es de un solo tema y que es un problema de uno, también le puede servir a algunos que tienen la misma duda y no se animan a preguntar o no saben cómo preguntar. Entonces usemos los foros y no los correos. Los correos no los vamos a contestar. A propósito, les digo, no los vamos a contestar para que ustedes usen los foros. Por otro lado, y soy honesto, y esto es lo que pasa, a veces los correos que llegan en horas o días que no puedo atender, de manera inmediata, digamos, se pierden. Y bueno, ¿cómo que pierde un correo? Y miren, a veces me llega un correo a la noche y yo estoy con el celular y miro el correo y digo, es de un alumno con una pregunta, porque por ahí viene con un asunto sugerente, entonces yo lo quiero ver por si es alguien de la cátedra o qué sé yo, y lo dejé abierto y me olvidé de ponerlo, de marcarlo como no leído. Pero como al día siguiente llegan 30 preguntas más, a veces respondo todas esas 30 preguntas y la de el compañero o compañera que me escribió el día anterior, que yo lo abrí y que en ese momento no lo respondí, no la respondo nunca más. Entonces nunca más le respondí. Y eso me ha pasado y eso me pone mal también. Eso no ocurre si trabajamos en un foro. Entonces, para evitar que la respuesta tarde mucho, para evitar que se pierda, para evitar que esta cuestión suene a copy-paste, porque a veces tengo que responder 20 mails iguales con la misma pregunta, hemos visto que de manera colaborativa ustedes también a veces se autorresponden las preguntas y nosotros podemos ayudarlos a ustedes a mejorar esa respuesta o a decir, muy bien por fulano de tal, la respuesta que diste, pero además tengan en cuenta esto, esto, otro, sirve para colaborar, sirve para que ustedes aprendan, sirve para que ustedes trabajen también en equipo. Entonces los invitamos a usar los foros y no los correos. Si me mandan correos, no los voy a contestar, porque ya les expliqué, esto me quita demasiado tiempo que podría invertir en contestar muy bien una pregunta en un foro que les sirva a todos. Entonces, usemos ese canal. Yo creo que si nos ordenamos todos y usamos un único medio, digamos, en un tiempo prudencial, 48, 72 horas, deberían tener una respuesta y se termina ahí el problema. A ver, hay otra pregunta por acá.
Bueno, Ivana, hay preguntas que al final de la clase voy a responder esa pregunta porque es como que tu pregunta ya suena a que vos ya has hecho esta materia o has hecho una materia parecida, entonces suena ya a meternos en el problema en cuestión. Ya vamos a ver cómo resolvemos eso, ya vamos a ver ese tipo de cosas, tratemos de enfocarnos en este momento que está haciendo una presentación de la materia y después vemos entonces esos pormenores, pero sí, me parece muy bien, Ivana, buscaremos la manera de que eso se pueda hacer. Pero ya vamos a ver también un poco ese tema. Eh, copiar y pegar ejercicios en Excel, algunos de ejercicios no los queremos, no queremos que ustedes hagan eso. Nosotros queremos que ustedes desarrollen el ejercicio y que en lugar de copiar y pegarlo, lo elaboren. Pero ya vamos a discutir eso y vamos a ver por qué, en qué aspectos, qué es lo que podemos hacer para solucionarle algunos de esos inconvenientes, seguramente lo haremos. Una cosita que quería decir para que no quede, para que no quede las tablas del final, de un examen final, en un examen final no se puede hacer con Excel, no se puede usar Excel en un examen final. Bueno, después lo hablamos, porque justamente ahí está, lo hablamos al final de la clase. Me voy a acordar, Ivana, de hablar con vos. Lamentablemente, por lo que dije al principio, esto lo tengo que aclarar porque después me van a decir, pero usted no dijo nada, sí, lo voy a avisar ahora. Nosotros, los docentes, disponemos poco tiempo a veces para preparar el examen. Un examen hay que prepararlo, un parcial, hay que revisarlo. Hacemos varios parciales nosotros, o sea, yo me pongo a hacer varios parciales para ver el tiempo que lleva, cómo se están presentando, si se entiende o no se entiende. Entonces, en ese tiempo estamos abocados, además de atender otras materias, a las actividades propias de esta materia que están relacionadas con que las cosas les queden bien a ustedes y que no tengan problemas a la hora de rendir. Por eso es que no podemos ponernos en ese momento a responder, a leer, a ponernos a leer y responder consultas por los foros. Y entonces, 72 horas antes de un parcial, que es el tiempo que nos lleva ponernos a hacer exámenes, prepararlos, hacerlos varias veces, discutir entre nosotros, revisarlo y corregirlo, vamos a deshabilitar los foros. Entonces, otra vez, si 2 días antes de un parcial, si 48 horas del parcial tenés una duda de cómo se hace un ejercicio, entonces yo te diría que estás en grave problema para rendir un parcial. Yo creo que las dudas de cómo se resuelven ya se deberían haber resuelto antes. En todo caso, 48, 72 horas dentro de un parcial estás repasando. No te deberían aparecer dudas. Las dudas ya están resueltas. Entonces, desgraciadamente, para poder ordenarnos y otra vez, que no queden como pasó el año pasado, 20 preguntas, porque las preguntan todas juntas, 20 preguntas en los foros sin responder y que después se quejen y me digan cosas como, pero yo le pregunté en el foro y justo preguntó eso en el parcial y no me respondió la duda. Voy a decir, pero ¿y qué querés si me la mandaste a las 5 de la tarde el día que rendía a las 8 de la noche? Y yo no tuve tiempo de responder. Entonces, para evitar ese problema, entonces vamos a deshabilitar los foros. 72 horas antes. Bueno, las consultas ya las expliqué al principio, ustedes pueden tener acceso a las consultas virtuales ahí en ese mismo lugar. Y la última cosa que quiero aclarar es respecto a rendir examen en condición de libres. Esa es una decisión que se toma por Secretaría Académica para, de alguna manera, contemplar las dificultades que pueden surgir a lo largo del cursado. Pero al mismo tiempo Secretaría Académica nos ha exigido, nosotros no lo hicimos el año pasado porque estábamos en esta cuestión de aprender a un montón de cosas, pero Secretaría Académica no nos exige, nos sugiere, y desde el departamento también se sugiere, y se sugiere varias veces, de que no hay problema a los que rinden libre, pero que en el examen libre no sea igual para los que están regular. Lo cual es razonable. De hecho, en muchos casos, algunos chicos que estaban regular me cuestionaron algo como, no sé qué sentido tiene regularizar la materia si rindiendo libre va a ser igual. Bueno, no va a ser igual. A partir de este año, los que estén libres van a tener una exigencia un poquito mayor, no en cuanto a pedirles más, sino a lo mejor un ejercicio extra o alguna cosa extra para aprobar el examen,
mientras que los que estén regular, bueno, gozan del beneficio de estar regular, y el examen va a ser, en ese sentido, más, no va a tener ese exceso o ese ejercicio excedente o trabajo excedente, que es lo que se sugiere desde Secretaría Académica para poder completar la aprobación del examen. Bueno, voy a hacer una introducción al análisis numérico. Esto me va a llevar unos 20 minutos, o sea, menos, porque quiero cortar antes de que sean las 1:30. Así que yo les pido que presten atención, porque si bien no es complejo, pero creo que si partimos con esto, la clase que viene, que es teórica, porque ustedes necesitan una clase más para poder hacer prácticos, entonces les va a resultar mucho más sencillo entender lo que sigue. Miren, hoy en día todas las tecnologías dependen de la solución de modelos matemáticos. Y el problema es que los modelos matemáticos tienen dos maneras de resolverse: analítica o numéricamente. Las soluciones analíticas son soluciones muy complejas. Han aprendido soluciones analíticas, pero normalmente se aplican a problemas muy reducidos. La complejidad de los problemas de hoy, que pueden ser simuladores, simulaciones de naves espaciales, por ejemplo, o simulaciones complejas en investigación operativa, por ejemplo, materias que tienen ustedes, hace que la necesidad de aplicar soluciones numéricas a los modelos matemáticos sea cada vez más importante. La mayoría de los modelos matemáticos del mundo real no se pueden resolver mediante soluciones analíticas, porque las soluciones analíticas ya van a ver que están diseñadas para cosas muy simples, o si se utilizan, se vuelven muy engorrosas y muy complejas en muy poco tiempo. En cambio, los modelos numéricos resuelven mejor, ya van a ver, y más rápido esos problemas que pueden llegar a ser muy complejos. Además, el análisis de los métodos numéricos nos permite estimar la eficacia o eficiencia o complejidad de los algoritmos que se pueden utilizar para resolver los distintos modelos matemáticos y darle cierta confiabilidad a los resultados numéricos obtenidos. Tal es así que se usa en disciplinas como la matemática financiera, el análisis estructural, la química computacional, le dije, la investigación operativa, mecánica, procesamiento de imágenes, de señales, simulación por computadora, etc. Los campos de aplicación de los métodos numéricos son muchísimos. Por eso, de lo que acabo de comentarles, entre las nociones preliminares que podemos establecer para poder establecer como una línea directriz que nos permita aproximarnos a una definición, podríamos decir, en primer lugar, que los métodos numéricos son técnicas. Fíjense, importante. Es decir, un conjunto de procedimientos o recursos con los que es posible formular problemas matemáticos. Esos son técnicas, que en lugar de resolverse mediante operaciones complejas como las soluciones analíticas, lo vamos a resolver con operaciones simples. ¿Qué quiere decir simples? Y suma, resta, multiplicación, división. Nos va a hacer falta un lápiz y un papel suficiente para poder resolver modelos numéricos, a pesar de que ustedes pueden usar una calculadora o un Excel, como ya van a ver en clases. Aplicando estas técnicas, vamos a obtener siempre, y me voy a encargar de subrayar mucho eso, soluciones aproximadas. Es decir, soluciones que pueden estar, por decirlo de alguna forma, cerca del valor verdadero. Mucho más vamos a hablar de eso en clases futuras. El auge de los métodos numéricos viene de la mano del auge de las computadoras. Claro, porque los métodos numéricos requieren de muchísimos cálculos, y las computadoras vinieron a dar una mano en ese sentido. Y ante la gran cantidad de cálculos que se requieren para poder llevar adelante métodos numéricos, el tener la posibilidad de ordenarlos de alguna manera sistemática en un conjunto de operaciones en los que intervienen esos cálculos para encontrar la solución del problema, permite formular algoritmos. O sea que lo que vamos a estar enseñándoles a lo largo de la materia son algoritmos.
Por eso que todo lo que ustedes hagan a mano, ya van a ver por qué lo van a tener que hacer a mano, porque uno va a decir, ¿por qué hacerlo a mano con toda la cantidad de herramientas que hay? Y que justamente el hacer a mano les va a permitir aprender un algoritmo, a entender el funcionamiento de un algoritmo, para que eso mismo que hacen a mano directamente lo puedan programar en una computadora, porque es un algoritmo. Entonces, el aprender métodos numéricos requiere, desde el vamos, digamos, el planteo de algoritmos. Sin embargo, como la implementación de cualquier algoritmo depende de las limitaciones del instrumento, de la velocidad de un procesador, del espacio de representación numérica, no da lo mismo el display de una calculadora que la pantalla de una computadora, la eficiencia del procedimiento, del cálculo, es relativa. Por eso es que muchos hablan de que el análisis numérico, más que una ciencia, es un arte, porque no es lo mismo hacer análisis numérico en una calculadora que hacerla en una computadora, o incluso hacerla en una computadora el MIT, qué sé yo. Lo que quiero decir de que vamos a aprender justamente a qué nos referimos con ese arte o esa cuestión relativa del análisis numérico. Todas estas nociones nos llevan a dar una definición, a ensayar una definición como una disciplina que trata de describir, analizar y crear algoritmos, lo que les decía recién, algoritmos numéricos, que permiten resolver problemas matemáticos, con operaciones aritméticas simples, suma, resta, en lo que están involucradas cantidades numéricas. Vamos a ver por qué cantidades numéricas, ¿a qué nos referimos con eso? Con una precisión determinada. Fíjense que de esta definición uno podría sacar un montón de preguntas para hacer, como le dije a los chicos esta mañana. ¿Por qué crear algoritmos? ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué quiere decir operaciones aritméticas simples? ¿A qué se refiere con cantidades numéricas? ¿Por qué una precisión determinada? Bien, todas esas preguntas se pueden hacer en una especie de coloquio o examen escrito o de multiple choice o como ustedes quieran, en un examen teórico, y uno debería poder responder a esas preguntas. Pero con todo lo que dijimos antes, con todo lo que están en estas diapositivas y con lo que les acabo de mencionar, tienen en ese recorrido la respuesta a esas preguntas. Antes de las computadoras existían 3 métodos de solución. Y esto es interesante mencionarlo. El método, me voy a tener que aprender estos métodos de solución, y mira, la verdad que si vos venías a clase y me escuchás, no vas a tener que aprender nada, porque yo voy a repetir tanto, y le voy a explicar tanto, y le voy a dar tantos ejemplos, y voy a decir tantas veces lo mismo, que vas a terminar aprendiendo lo que yo te digo sin necesidad de estudiar demasiado, porque lo vas a terminar entendiendo. Entonces, estos 3 métodos son fáciles de entender. Dice, no, no, Diego. Vamos a ver que el análisis numérico es lo que vas a hacer previo a el método que vas a aplicar. Ahí ya vamos a explicar bien eso. Entiendo la pregunta, está bueno, me doy cuenta que estás pensando, pero en realidad el análisis numérico es el analizar el modelo matemático, pero no previo al modelo. Es el modelo ya hecho desde un punto de vista numérico para ver cómo vas a encarar su solución. Eso sería el análisis numérico. Es ponerte a pensar un poquito qué podés hacer para tener un resultado correcto. Eso sería no ponerte a analizar cómo modelar, sino una vez modelado y que tengas el modelo matemático, analizar cómo lo vas a resolver. Eso sería el análisis numérico. Entonces, estos 3 métodos de solución, por un lado, son de nada, métodos exactos o analíticos. Claro, los métodos exactos, a diferencia de los métodos numéricos que no lo son, siempre voy a subrayarlo, resultan útiles para comprender el comportamiento de algunos sistemas. Ahí te lo doy. Ahí te lo doy. No obstante, hay una clase limitada de problemas que se pueden resolver con métodos exactos o analíticos. Entonces no me voy a meter no me voy a explayar demasiado porque ya lo vamos a mencionar otra vez, pero no todas las ecuaciones diferenciales tienen solución analítica. Entonces no todos los métodos analíticos sirven para resolver modelos matemáticos. Entonces esa es la razón por la cual las soluciones exactas o analíticas son limitadas, y cuando se aplican a problemas complejos se vuelven muy engorrosas.
Por otro lado, tenemos las soluciones gráficas, pero las soluciones gráficas tienen el problema de que yo quiero, por ejemplo, ponerme a resolver gráficamente un problema. Si el problema no es un problema en 3 dimensiones o un problema en 2 dimensiones, no lo puedo resolver gráficamente. Y si es muy complejo, la solución gráfica, si no tengo un graficador o una computadora que me asista, también se puede volver demasiado compleja. Entonces, las soluciones gráficas no son tampoco muy buenas para resolver problemas. Y la implementación de métodos numéricos que existían antes de las computadoras, sin una computadora, mediante cálculos manuales, tampoco son muy buenas. Yo todavía tengo, que en realidad heredé de un tío mío, una regla de cálculo. La regla de cálculo era un aparatito, es un aparatito, como una regla, como si fuese un calibre, tiene un vernier, que ustedes lo corren y de acuerdo a cómo lo corren pueden calcular logaritmos. Es buenísimo, interesantísimo ver que alguien con una regla puede calcular logaritmos. Es impresionante. Ahora, obviamente no calculan logaritmos como con una calculadora, claro, pero sirve suficientemente como para poder interpolar, como para poder hacer cuentas, como cuando uno usaba una tabla de logaritmos, como cuando yo era chico y iba al secundario, nosotros nos enseñaron logaritmos con tablas. Ahora no, afortunadamente no se usa más. Pero ese tipo de cosas hace que sea muy engorroso aplicar un método numérico manual. Y ustedes van a decir, pero nosotros nos van a enseñar a hacerlo manual. En realidad sí, porque nosotros queremos que ustedes vean cómo funciona, pero van a ser 2 o 3 pasos, no 250 que deberían hacer si quisieran resolverlo completo manualmente. No, ustedes van a hacer 2 o 3 pasos. Después, para saber cómo queda después de los 250, pueden usar un Excel. ¿Está? Sí, en realidad me la pasó mi papá también. Y yo también por ahí la tengo, no sé dónde la tengo. Mariano, tengo en cuenta tu pregunta, ya te la voy a contestar, pero no quiero quedarme sin tiempo y mi promesa de no excederme, por lo menos en la exposición, la quiero cumplir. Después, en todo caso, si 2 minutos más, el que se quiera quedar, te cuento ese modelo. Entonces, uno puede pensar que al tratar de resolver problemas en ingeniería existen 3 fases: una formulación, una solución y una interpretación. Si yo utilizo modelos o métodos analíticos, yo me voy a centrar en esta fase, porque los métodos analíticos son tan engorrosos, a veces integrar algo es muy costoso, resolver gran cantidad de matrices es muy difícil, que me voy a concentrar demasiado en la solución del problema y le voy a dar poca atención a la formulación y a la interpretación, con lo cual los métodos más viejos tenían gran cantidad de bibliografía y libros para poder resolver, pero había poca fundamentación o había poca gente que se encargaba de ver la utilidad de esa solución. Hoy en día, los métodos numéricos, como son reemplazados por las computadoras, entonces permiten darle a la computadora que se encargue de esto y entonces yo me ocupo mejor de formular mejor el problema y entonces encontrar métodos más eficientes y de interpretar mejor la solución para darle más aplicación y utilidad. Créanme que a partir de las computadoras y el uso de los métodos numéricos, se ha beneficiado todo, hasta la matemática, en la aplicación de estos resultados. Por eso uno dice, entonces, si los métodos numéricos no son exactos y requieren tantos cálculos, ¿por qué querer estudiar métodos numéricos? Bueno, porque son herramientas poderosas para resolver problemas. Miren, a ver si les queda claro. Son muy pocos los problemas que se pueden resolver analíticamente. Sin embargo, todos los problemas se pueden resolver numéricamente. Miren si no es poderoso. Porque existen paquetes o librerías de software que ya solucionan el problema y me resuelven a mí la vida. O sea, ya más de la mitad del problema lo tengo resuelto. Ya vamos a ver, ojalá tengamos tiempo de mostrarles alguna cosa de esa para que vean que realmente existe. Pero además, porque yo podría querer hacer mi propia librería, porque puede ser necesario justamente que yo agarre algún paquete y lo modifique para resolver un problema particular. Y porque las computadoras se diseñaron para eso. Originalmente las computadoras se crearon para resolver problemas numéricos, a pesar de que, como les dije esta mañana a los chicos en forma graciosa,
o no, qué sé yo, jugar al LOL o al Minecraft, o hacer, qué sé yo, ver videos en YouTube. O sea, las computadoras en realidad se crearon para resolver problemas numéricos. Después, que les hayamos dado otra utilidad, eso ha sido accesorio. Y porque permite reforzar la comprensión de la matemática. A partir de los métodos numéricos se han desarrollado muchas líneas de investigación, muchísimas, en matemática. Les cuento, en el FAMAF hay un grupo de gente, acá en la tecnológica también, que se dedica a desarrollar redes neuronales y tiene gente, específicamente matemáticos, más que nada en el FAMAF, por eso hice el ejemplo del FAMAF, acá son ingenieros con orientación matemática, que se encargan todo el día de pensar en métodos numéricos más eficientes y mejores para aplicar en esas redes neuronales. Para cerrar, en estos últimos 2 minutos que quedan, o minuto que queda, Wolfram Alpha exactamente, ese es una interesantísima herramienta en donde tiene mucho aplicado de estos métodos numéricos. Esta es una lista nada más, no las voy a mencionar porque las conocen, de las cosas que nosotros vamos a estudiar y aplicar a lo largo de la materia. Por eso sí, les cuesta un poquito todavía integrar, les cuesta un poquito derivar, si bien nosotros no vamos a utilizar las integrales más complejas ni las derivaciones más complejas, pero tendrían que saber lo que no puede ocurrir es que ustedes se equivoquen en un problema porque no se acuerdan cómo se derivaba una función trigonométrica. No, no puede pasar. Eso no puede pasar. Por eso decimos, si hay alguno de estos puntos que están medio como flojito, yo les aconsejo que mirando dicen, sí, ecuaciones quebradas, sí sé resolver, sistema de ecuaciones, sí sé resolver. Si está todo bárbaro y si alguno está flojito, le peguen una repasada general. Bueno, ahora voy a contestar alguna pregunta que había quedado por ahí en el tintero, pero para aquellos que por alguna razón urgentemente se tengan que retirar, o porque tengan otra materia o lo que sea, o quieran descansar para la materia que viene, llegamos hasta aquí. Realmente deseo y les auguro un exitoso año académico. Vamos a hacer todo lo posible, la profesora, el práctico y yo, para ayudarles a llegar a buen puerto a fin de año. Créanme que es nuestra intención. Nunca nuestra intención es hacerles la vida difícil, sino queremos que aprendan, que esto sea realmente útil y que ustedes se queden satisfechos con lo que se les ha enseñado y se les ha dado. Y nosotros con lo que ustedes han demostrado que han aprendido. Así que en ese orden de cosas creo que nos vamos a llevar muy bien. Les dejo un abrazo grande, sigan cuidándose y nos vemos el jueves que viene. Voy a publicar la sesión de Zoom en Telegram y en Autogestión. Ahora, para los que tengan interés, para contestar la pregunta de Mario y para todos aquellos que quieran ahora sí, ya son libres de retirarse o preguntar. Me dice si hay algún modelo matemático que hayamos usado en otras materias como análisis matemático. Vamos a estudiar la clase que viene específicamente modelos matemáticos. Vamos a exclusivamente entender qué es un modelo matemático. Y van a ver que un modelo matemático es una abstracción de un problema, de un fenómeno. Entonces, por ejemplo, Mariano, cuando vos escribías la fórmula de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, eso es un modelo matemático. Es decir, esa ecuación es la representación simbólica de un modelo. ¿Por qué? Porque esa fuerza masa por aceleración representa la aceleración que sufre cierto cuerpo con una masa determinada bajo la acción de una fuerza. Entonces, esa es una representación matemática que tiene solución analítica. De hecho, esa fuerza masa por aceleración ya es la solución analítica de una ecuación diferencial, en realidad, que creó Newton, que tiene que ver con el movimiento. Porque Newton observaba que las cosas se movían, o sea, observaba la velocidad, que es la derivada de la posición. Entonces, la solución de esas ecuaciones diferenciales es esa fórmula de fuerza igual a masa por aceleración. De eso vamos a hablar la clase que viene. Ahí tenés un ejemplo claro de cómo has aplicado un modelo matemático y que has resuelto analíticamente. En realidad ya te dimos la solución, pero lo has resuelto analíticamente. Y en análisis matemático, bueno, cada ecuación diferencial que se podía resolver analíticamente podría representar un modelo
físico, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que dice que un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad por el tiempo, más la posición inicial. Si consideras que la aceleración es la derivada segunda de la posición, la velocidad la derivada primera y la posición es la posición, ahí tenés una ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea o homogénea si la igualas a cero, o no homogénea si la tomás a partir de un valor inicial, a coeficientes constantes. Entonces podrías resolverla con variación de parámetros o coeficiente indeterminado. Ahí tenés otro ejemplo de un modelo que has visto en física, que tiene una representación matemática y que se puede resolver analíticamente. Pero lamentablemente esos son modelos simples, por eso son los que estudian ustedes en el secundario, porque son simples. En la vida real uno no resuelve ese tipo de cosas, todas esas cosas están resueltas. En la vida real resuelve modelos muy complejos que no tienen a veces una solución analítica, y es aquí que viene la necesidad de plantear modelos numéricos. Saludos a todos, gracias, abrazo, voy mirando a ver si hay más preguntas. Pablo, las clases del año pasado las tenés impresas, sí, te van a servir, pero en general puede haber alguna pequeña modificación, pero esa modificación, en cuanto al tema que hemos visto el año pasado, puede ser más didáctica que de contenido. O sea, de contenido no va a haber ninguna modificación. Por ejemplo, el método del disparo es el método del disparo y eso no cambia. Pero puede ser que a lo mejor este año agregue, no sé, suponete vos, un ejemplo o lo muestre de otra forma o muestre alguna cosa que me parece más interesante desde el punto de vista didáctico, con lo cual a lo mejor puede servirte eso para complementar, pero sí te puede servir lo que tenés el año pasado de la materia. Por supuesto, lógico, no va a haber cambios en ese sentido. Puede que se incorpore, como dije, algún concepto, algún modelo, algún mecanismo, método que pueda ser interesante, pero no va a haber modificación de lo que el año pasado has visto. Bueno, había una pregunta que por ahí yo dije que iba a responder, que era de Ivana. Ivana, ¿estás ahí? Si no dimos el punto 7, ecuación diferenciales derivadas parciales. No te hagas problema, Marianela, no sé si todavía estás o ya te fuiste, sí estás. No te hagas problema, Marianela, porque si lo viste el año pasado, lo que quiere decir es que te va a resultar quizás familiar cuando lo veamos este año. Pero como yo sé que no todos lo dan a ese tema en análisis matemático 2, nosotros lo vamos a ver este año con la profundidad que se requiere para esta materia, y se va a explicar perfectamente bien en el práctico para que ustedes lo puedan desarrollar sin necesidad de que lo hayan visto el año pasado. Pero en particular el punto 7, si lo viste, lo único que va a hacer es que te encontres con algo familiar, pero no te preocupes. Está. Miranda, sí, cómo no. Eh, Ahí te lo envío por el chat. Josefina, Josefina Miranda, a ver dónde te tengo. Ivana, no sé si me escuchaste, si estabas ahí.
Bueno, veo, te estoy buscando, Ivana, no te veo. Se me fue. Bueno, seguramente la pregunta de ella respecto a si se va a poder copiar o no se va a poder copiar el Excel, les cuento por la duda si se la encuentran por ahí o le comentan a Ivana. Otra vez, no entiendo muy bien qué es lo que pretendía de la tabla al final, pero en realidad la tabla la van a tener que construir ustedes. No, las tablas no están diseñadas en el aula virtual para que ustedes la copien, la peguen en un Excel y ya está, digamos. Las tablas en realidad se obtienen con cálculos en las celdas, entonces no sé si tiene algún sentido copiar la tabla, por eso no entiendo mucho a qué se refería Ivana, porque las celdas tienen que tener fórmulas, entonces la tienen que construir ustedes. Pero de todas formas, a lo mejor Ivana después me hace una pregunta y entiendo a qué se refiere. Sí, Lorena, en general te cuento, soy bastante obsesivo, suelo estar hasta último momento mirando a ver si hay alguna cosita que podría decirlo de otra forma para que ustedes lo entiendan mejor o agregarlo, sacarle, pero en general yo voy a tratar a más tardar, a tipo 8 de la noche del miércoles, a más tardar, puede ser antes, si lo tengo antes no va a haber ningún problema subirles el material, Marcelo, no, Lorena, subirles el material para que ustedes ya lo tengan, cosa que se lo puedan bajar en su máquina y lo puedan leer. Eh, Voy a intentar, el año pasado lo hacía así, pero no siempre salió, vuelvo a repetir, no me puedo comprometer 100% porque no siempre salió, pero voy a tratar de hacerlo el martes, para que entonces ustedes lo tengan el miércoles y el miércoles si se lo bajan en algún momento del día lo puedan leer, que sería muy buena idea eso que vos planteas, Lorena, así que voy a tratar de tenerlo el martes. Las ecuaciones diferenciales ordinarias son tanto de primer orden u orden superior. Cuando vos decís ordinarias, Marcelo, recordá que ordinarias quiere decir que dependen de una sola variable. No importa si tienen derivada primera, segunda, tercera, cuarta, es decir, de orden superior, o derivada primera si son de primer orden. El orden de la ecuación diferencial está definido por el orden de la derivada, mientras que es ordinaria porque dependen de una sola variable. Cuando nosotros vayamos a ver ecuaciones diferenciales de derivadas parciales, vas a ver que se llaman a derivadas parciales, si es que no lo viste en análisis 2, porque dependen de más de una variable. Por ejemplo, dependen de la posición y el tiempo, en vez de depender solo del tiempo o solo de la posición. Esa es la... No sé si eso contesta la pregunta. Perfecto. Bueno, muy bien. Hoy obviamente no voy a dar la clase de consulta porque es la primera clase, no tengo nada que en teoría responder en la consulta, pero a partir del jueves que viene sí ya voy a estar en mis horarios de consultas, en mi Zoom, esperando a cualquiera que quiera ingresar. Les dejo nuevamente un abrazo, si no hay más preguntas, entonces damos por terminada la clase de hoy. Gracias a ustedes, nos vemos. Que anden ustedes también muy bien. Hasta luego. Ay, justo estaba por cortar, profe, en el turno 8 usted da. Sí, sí, doy mañana, tarde y noche, la misma clase. De manera tal, Diego, que si por cualquier cosa, suponete te la perdiste la clase de la tarde, no sé, podés ir a la noche y va a ser la misma clase. Las veces que yo dé clases teóricas, está en la filmina de presentación, por las dudas que te olvides, pero los horarios son de 8 a 9 y media a la mañana y a la noche, de 8 a 9 y media, y a la tarde de 2 a 3 y media. ¿Sí? Bueno,
Genial, nos vemos entonces. Hasta luego.